te quiero preguntar si en este sentido tú crees que el planteamiento de la nueva ley podría solventar esta situación y ya, por consiguiente, en qué medida el planteamiento de la nueva ley corrige y es necesaria para completar la primera ley de memoria histórica. Bueno, el planteamiento de la nueva ley, que ahora se llama de memoria democrática, yo creo que nace precisamente como respuesta a los déficits de la ley 2007, ¿no? Y al paso, entre otras cosas, por España de estos dos informes que yo hacía mención. El informe del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, que visitó España en septiembre del año 2013, y el informe del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greif, que visitó España en marzo de 2014, ¿no? Estos informes le exigen al Estado una respuesta y digamos que parte de esa respuesta es este anteproyecto de ley. Bueno, yo creo que en el tema de los desaparecidos pretende reproducir el modelo de la anterior ley. De hecho, acaban de salir convocadas las primeras subvenciones para asociaciones. Vamos, de hecho, acaban de salir, creo que ayer, ya han salido ratificados cuáles son los proyectos que van a tener financiación, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es reproducir ese modelo de las subvenciones a los proyectos que alguien elige y que obvian el derecho de las familias, porque detrás de los proyectos hay familias, y si tú decides subvencionar este y no subvencionar este, le estás negando el derecho a las familias que hay de estar en este proyecto y se lo estás otorgando a estas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esperamos que en el trámite parlamentario, que estamos pendientes de saber de cuándo el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre llega al Parlamento y de hacerle algunas enmiendas, ¿no? Las ha hecho Amnistía Internacional, que se ha conocido su informe o su dictamen, podríamos decir, la semana pasada. Amnistía Internacional ha dicho precisamente que una de las carencias es esa creación de un organismo que atienda a las familias, que en eso no se puede delegar en una asociación, porque igual mañana la asociación se aburre y se va a su casa porque se deprime y resulta que las familias ya ni siquiera tienen a alguien que opte a las subvenciones por ellas, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir. Yo creo que tiene que especificar, y eso está también en el informe de Amnistía, que tiene que haber un acompañamiento judicial a todas esas exhumaciones. De ahí tiene que estar la justicia, independientemente de que no vaya a juzgar a nadie. Tiene que estar para construir una verdad, porque es muy importante construir una verdad. Esto no puede ser el relato de unos familiares desde su dolor, que para mí es totalmente legítimo, pero el Estado debe estar para certificar cómo se hacen las exhumaciones, a quiénes se encuentran en las exhumaciones, qué se averigua de quiénes fueron los asesinos y los asesinados. Todo eso tiene que estar notariado por el Estado. Y luego hay dos cosas de la ley que yo no entiendo. Dos cosas, que son las dos fechas que se han elegido para conmemorar primero a las víctimas del exilio. Se ha elegido el 8 de mayo. Bueno, es el día, digamos, de la liberación de Europa, pero no entiendo qué tienen que celebrar los exiliados, porque se quiere conmemorar el 8 de mayo de 1945 y los exiliados, los que estuvieran en Europa, se liberaron del nazismo, los que estuvieran en México, Argentina o Chile se pudieron alegrar de la derrota del nazismo, pero los exiliados españoles a partir del 8 de mayo de 1945, incluso los liberados de los campos nazis, siguieron muriéndose de miles en miles sin volver a poner un pie en el lugar donde nacieron, sin volver a ver a sus familias en el lugar donde nacieron, y no creo que haya nada que conmemorar en esa fecha. Siguieron siendo exiliados ese día. Nosotros hemos propuesto que se conmemore como Día del Exilio el 22 de febrero, que es el día que murió el poeta Antonio Machado, porque nos parece que simboliza perfectamente el drama del exilio y todo lo que perdió este país con el 500.000 de personas que huyeron para salvar la vida, perseguidas por las fuerzas franquistas. Y la otra fecha es el 31 de octubre del año 1978. Es el día que el Congreso de los Diputados cierra, digamos, el texto de la Constitución y lo manda a referéndum, ¿no? Bueno,
En ese texto no se dice nada de las víctimas de la dictadura, en ese texto no se condena a la dictadura, en ese texto no se reconoce en su preámbulo como anterior periodo democrático el de la Segunda República o como antecedente de una constitución democrática la de 1931. En ese texto no se condena la dictadura de manera explícita, siendo un hecho inmediatamente anterior. Y yo puedo añadir que me he descargado los PDFs de todos los debates constitucionales y las víctimas del franquismo nunca estuvieron ahí. Entonces no entiendo qué hay que celebrar ese día o qué tienen las víctimas del franquismo que celebrar ese día, ¿no? Bueno, que hubo una constitución que estableció España como una monarquía parlamentaria, pero yo incluso le podría añadir que entre quienes elaboraron ese texto, no estaban los partidos republicanos que no fueron legalizados en el año 77 para acudir a las elecciones. Y no habían sido fuerzas marginales. Hablo, por ejemplo, de Izquierda Republicana, que en el año 36, en las últimas elecciones generales democráticas que hubo en España antes del golpe de Estado el 18 de julio, había obtenido más de un 18% de los votos. No era una fuerza marginal. Pero era un partido que no iba a admitir la monarquía porque estaba en su esencia no admitirla y que no iba a admitir la impunidad para los crímenes de la dictadura. Todos esos partidos se quedaron fuera del Parlamento en el año 77. Se quedaron fuera de la conversación que elaboró el texto constitucional. Incluso Esquerra Republicana de Cataluña tuvo que quitarse la R y pactar algunas cosas para poder acudir a esas elecciones, ¿no? Entonces yo no creo que ahí esté la fecha que conmemorar y no creo que sea, y creo que es un error, y creo que la intención política yo sí la veo clara, que es volver a restaurar el buen nombre de la Constitución del 78, pero la Constitución del 78 hay que admitir que tuvo muchas deficiencias, que fue hecha en un momento muy difícil para la historia de este país, con un ejército, bueno, que tenía, digamos, hemos visto últimamente cómo está el ejército o cómo están los oficiales que se han jubilado, pero en el 78 estaban allí y bueno, era una cultura totalmente franquista, ¿no? La que estaba vigilando el proceso. Entonces yo no creo que esa sea la fecha que conmemorar y creo que es un error establecer fechas fallidas, ¿no? Porque en el fondo van a ser utilizadas para otras cosas. Si no tienen un significado real para las víctimas, serán utilizadas políticamente para algo con lo que las víctimas no están identificadas. Y bueno, pues, en este proceso creo que bueno, nosotros vamos a intentar, con el proceso parlamentario quiero decir, hacer toda la presión que podamos. Sí es importante que se lleve a los centros de enseñanza este tema como pretende hacer la ley, pero no solo con la memoria democrática. Y ahora estamos viendo lo que está sucediendo no solo en nuestros parlamentos, sino en países como Hungría y Polonia. Creo que es muy importante que también se cuente en los centros de enseñanza que esté la memoria antidemocrática, o sea, que se sepa lo que el fascismo fue capaz de hacer en nuestro país para construir mm, un modelo en el cual, pues heredando los principios de la Inquisición, era perseguido el diferente, ¿no? Y eso, arrastrado por las extremas derechas que están conquistando el poder en algunos países, bueno, pues debe estar presente en los centros de enseñanza, porque es muy importante reconocer a quienes lucharon por los derechos, pero es muy importante saber quiénes fueron y para qué los destruyeron. Bueno, de todas las lo que nos gustaba, queríamos conversar contigo, pues es muy fácil hacerlo porque nos has relatado perfectísimamente aquellas cuestiones que nos causan como asociación, que consideramos que somos memorialística, pues nos causan inquietud. Desde luego, venimos hablándolo en nuestras reuniones y en nuestros debates internos, esa evidente carencia de pedagogía y a la necesidad de pedagogía memorialística que es necesario instrumentalizar, desde luego, e incluso hablando últimamente la necesidad
que, hablando yo personalmente y con otros profesionales que trabajamos en el ámbito memorialístico, la necesidad a la que nos hemos visto seguramente obligados a retomar la explicación de conceptos muy fundamentales, de reexplicar, de reargumentar conceptos que consideramos que estaban bastante asumidos hace 18 años y cómo ese ruido político, porque al final creo que ha quedado patente con tu conversación, que es posible que a nivel de calle haya menos problema del que nos podamos o podamos comprender si enchufamos los debates del Congreso de los Diputados, cómo el ruido político desestructura de algún modo pues todas estas labores o todos estos planteamientos que generalmente, como tú decías hace un rato, están bastante bien asumidos. Al respecto de la nueva ley, se llame como se llame, bueno, pues no sé si mientras no esté promulgada o aprobada, pues nos da atisbo de esperanza con que se incluyan aquellas necesidades que tú has identificado clarísimamente. En cualquier caso, llegados a este punto, Emilio, pues vamos, yo pues, personalmente me tiraría hasta las 5 de la tarde hablando contigo, Bueno, porque hay muchas cosas que me interesan personalmente preguntarte. Llevamos ahora mismo 1 hora con 42 segundos. Sí bueno. que antes de terminar, pues quiero decirte una valoración al hilo de conforme te voy escuchando sobre cómo este sistema franquista durante 2 generaciones ha inculcado una serie de cosas, se ha aprovechado de otras, ha gestionado unos recursos en pos de unas víctimas o de unos ganadores en detrimento de otros, etcétera, etcétera. Cómo ese cambio a la democracia, nuevo sistema